Y otras características tienen que ver con los golpes recientes, con los golpes parlamentarios en Paraguay o Brasil. Digamos, de todas formas, más allá de esto, digamos, la pregunta que te quiero hacer con respecto al desenlace que puede tener esto, porque sí compartiremos que hay una dualidad de poder y esto es insostenible en el tiempo, sobre todo porque ya el costo en sangre se está pagando. Digamos, la violencia ya está instalada. Digamos, si no ayudan demasiado los factores externos, que me parece que alimentan la posición de la oposición, y evidentemente el gobierno tampoco le está encontrando la vuelta para resolverlo. ¿Te parece que hay un riesgo cierto de una guerra civil o una situación de ese tipo en Venezuela? ¿Riesgo cierto? No. Riesgo mínimo sí. Ajá. Pero vos hablabas de golpes tradicionales en los 70 y golpes parlamentarios en la actualidad. Los golpes tradicionales de los 70 eran militares. Exacto. Había presiones, había interferencias, pero eran los militares los que daban el golpe. Sí, hoy en Venezuela los sectores de poder económico. Pero eran los militares. Hoy los militares están todos juntos de un solo lado, sí, claro, del lado del gobierno. Y lo que se llama golpe parlamentario, en realidad en ciencia política, en la Constitución, se llama juicio político o impeachment, que es un mecanismo de interrupción presidencial contemporáneo, está en las constituciones de hace 150 años, pero se empezó a utilizar más ahora. Hay un politólogo argentino, Aníbal Pérez Liñán, que tiene un libro y muchos artículos pioneros al respecto, donde él habla de la nueva inestabilidad política en América Latina. Y es una inestabilidad, como siempre, pero nueva. Y es nueva porque los militares no dan golpe. Las interrupciones presidenciales se procesan a través de instituciones constitucionales. Y uno puede estar más de acuerdo o menos, le puede simpatizar más el impeachment a Collor de Mello y menos el impeachment a Dilma, pero es el mismo procedimiento. Y en la literatura académica eso no se llama golpe. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, estoy diciendo que es distinto. En el caso de Venezuela no presenciamos ninguno de los dos. Ni los militares quieren tomar el poder, ya lo tienen, ni el Parlamento está en condiciones de destituir al presidente, porque el Parlamento de hecho fue inviabilizado por el Tribunal Supremo primero y por la Constituyente ahora. Antes de seguir con Natalia, los invito a que veamos una pequeña entrevista con Antonieta Ledesma, la hija de Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, que estaba en su casa, digamos, en arresto domiciliario y fue llevado nuevamente a prisión. Vemos la entrevista. Lo devolvieron, y te digo, sin saber por qué. Primero porque eso lo habían llevado y porque lo trasladan de vuelta. Continuamos sumamente preocupados porque no sabemos con qué nos puede salir nuevamente el régimen de Nicolás Maduro. Mi padre es el único alcalde electo y reelecto del mundo que está en esta situación, en este limbo jurídico, en esta situación en donde no sabemos si de un momento a otro lo vuelven a secuestrar, porque lo que sucedió en estos días pasados fue un secuestro. Yo no sabía si mi padre estaba vivo, se lo llevaron golpeándolo de la casa como si fuera un delincuente, lo golpearon, lo empujaron, lo arrastraron, lo tuvieron totalmente aislado los días que estuvo en la cárcel militar de Ramo Verde, y de igual forma ayer, sin decirle a él a dónde lo llevaban, lo trasladaron a nuestro hogar. Sí, estamos más tranquilos, pero seguimos preocupados porque nos enfrentamos a una injusticia totalmente injusta. Leopoldo López continúa arbitrariamente detenido en la cárcel de Ramo Verde. Ya estamos hablando de más de 600 presos políticos en Venezuela y una crisis humanitaria que se desborda con el pasar de los días. Escuchábamos entonces a la hija del exalcalde de Caracas nuevamente en prisión. Y Natalia, continuemos entonces con las preguntas. Sí, quería saber qué información tenés sobre el estado económico de Venezuela con el agravamiento de la crisis, en particular cómo los venezolanos hoy están pudiendo alimentarse, y qué opinas de esta situación con los Estados Unidos, que hay amenazas verbales, pero no se aplican finalmente las sanciones que se dicen se van a aplicar. Anoche un senador de Florida muy importante urgía al gobierno a aplicarlas. En fin, un panorama. Dos buenos temas. Empiezo por el segundo. Las sanciones económicas generalmente son inefectivas y contraproducentes. Son inefectivas porque no desfavorecen al régimen. Al contrario, el régimen las utiliza como legitimador a través del nacionalismo. Y son contraproducentes porque golpean a la población. Si Estados Unidos le corta el petróleo, la compra de petróleo, entonces quienes más van a sufrir son los más pobres. Como los embargos. Exactamente. Hay sanciones que sirven, pero son sanciones focalizadas en los individuos, en la jerarquía del régimen, que por supuesto tienen plata afuera, o en Estados Unidos, o en bancos a los cuales Estados Unidos puede coaccionar. Entonces esas sanciones focalizadas en personas son útiles. Las sanciones generales al país no.
La situación económica es desesperante. Lo que nosotros sabemos llega a través de estudios y estadísticas que son sospechosas en general, o por lo menos sospechadas. Tendemos a confiar más en los que son hechos por universidades, aunque el gobierno, por supuesto, las va a negar. La estructura económica venezolana es petróleo, y solo petróleo. Más del 90% de lo que exportan es petróleo, incluso de baja calidad, porque produce petróleo pesado. Entonces Venezuela tiene que importar petróleo fino, liviano, para diluirlo. Y como desinvirtió en su estructura de refinación, también tiene que mandarlo afuera para que lo transformen en gasolina, que también importa. Y no produce prácticamente nada de lo que necesitan para la subsistencia, alimentos, medicamentos, pañales, papel higiénico. Así que todo eso lo tienen que importar y no tienen las divisas suficientes con un petróleo 50 y la distribución que hacen para obtener votos en la OEA, por ejemplo. Es el petróleo subsidiado para los países clientes en el Caribe. Hubo un intento de ayuda humanitaria que Venezuela rechaza, en principio, en parte por propaganda. Si aceptaran ayuda humanitaria, están aceptando la crisis humanitaria, y en parte porque quieren evitar la injerencia de los que vienen con la ayuda humanitaria y podrían ser espías. Pero en la práctica tenemos números de que alrededor del 80% de la población en el último año habría reducido un promedio de 8 kilos de peso. Y quien conoce venezolanos que están distribuyéndose por el mundo, hay un éxodo venezolano, generalmente de venezolanos sobrecalificados. Sí. Son los que pueden salir y vienen acá a trabajar de taxistas, pero tienen un título de administrador. Esto lo vemos acá, lo vemos en Uruguay, pero es masivo en Perú, en Colombia y en la frontera con Brasil. Y está llegando a México inclusive. Y lo que esa gente cuenta, y lo que cuenta la gente que uno conoce adentro de Venezuela sobre la escasez, sobre el racionamiento, la dificultad para encontrar alimentos, medicamentos, gente que tiene dinero, inclusive que tiene recursos, pero que no tiene acceso, porque eso que necesita es importado y no entra. Es dramático. Ahora, hay como una especie de discurso permanente para todo, porque estamos hablando de lo que tiene que ver con la crisis humanitaria y con el hambre, y hay un discurso, incluso aparecieron esta semana legisladoras diciendo que en realidad todo obedece a que se come mejor, porque se dejó de comer aquello que el imperio indica que hay que comer y demás. Y en relación con esto, justamente lo que te quiero preguntar es, hace tiempo que se viene hablando de que las categorías de izquierda y derecha tradicionales hoy no serían ya lo mismo, que estos cambios y primero el colapso de la URSS. Y esto que estamos viendo nosotros en América Latina, y este apoyo que todavía se sostiene por parte de alguna izquierda, no de toda, porque hay parte de la izquierda que no está apoyando el proceso en Venezuela. ¿Cómo se explica? ¿Por qué esa dualidad? ¿Por qué gente que no apoya la teoría de los dos demonios en la Argentina sí puede apoyar la teoría de los dos demonios en Venezuela? Eso es llamativo. En algunos casos yo lo adjudico a creencia sincera en la causa. Están haciendo mal las cosas, pero son los nuestros. Hay que bancarlos porque los otros son peores. Y en otros casos están a sueldo. Hay gente, periodistas que están a sueldo. No estoy hablando de los que estamos acá. Estoy hablando de otra gente que conocemos, académicos prestigiosos con doctorado en Harvard, periodistas que trabajan para el canal oficial de Venezuela, que viven de eso. No digo que esté bien o que esté mal, estoy diciendo que dicen lo que dicen porque cobran para decirlo. Andrés, volviendo a la situación política de Venezuela, yo decía hace un programa pasado, el anterior, que es una situación muy particular en la de Venezuela, en donde cada bando tiene su propia elección. La oposición hizo, y todos sabemos que una elección es una instancia en donde hay que definir algo. Si ya se sabe quién va a ganar, no es una elección, ¿no es cierto? ¿Cómo ves la posibilidad de una salida a través de elecciones? Se anunció en esta semana que se convocaban las elecciones regionales pospuestas para el 10 de diciembre, que están legalizados contra lo que se dijo, que se iban a ilegalizar a todos los partidos, prácticamente todos los partidos, incluyendo la MUD, incluyendo Acción Democrática. De hecho, hoy Acción Democrática dijo que se va a presentar a las elecciones. Sí, es decir, ¿no ves la posibilidad de que se abra una salida electoral en la medida en que se produzcan dos cosas, ¿no? Que las elecciones sean limpias y que la oposición, si pierde, reconozca el resultado, cosa que en las últimas, si no me equivoco, 3 elecciones en Venezuela no ha hecho, salvo cuando ganó, digamos, ¿no? Con los mismos métodos, con las mismas instancias de verificación con la que no reconocía cuando perdía. Quiero decir, ¿cómo ves la posibilidad de que se construya de los dos lados una posibilidad de salida electoral? Sí. No veo esa posibilidad porque no veo que ambas partes acepten la fiscalización común de organismos internacionales, que serían insospechados. Pero además porque acá la polarización es tan grande y los crímenes que se han cometido son tan importantes que ningún sector puede aceptar, en principio, la impunidad del otro. Claro. En una democracia, el que pierde la elección se va a la casa. Sí. En un régimen autoritario, el que pierde la elección se va a la cárcel o al exilio. Sí. La cuestión es, ¿cuál es la negociación que se puede realizar? Claro, para la inmunidad, la discusión por la inmunidad. Sí.
Andrés, ¿vos crees entonces que, habiendo desoído los llamados de la colectividad internacional, de la comunidad, habiendo desoído incluso un llamado a destiempo o más tardío del Papa Francisco, estando el Mercosur presionándolo, amenazándolos de sanciones y demás, con una presencia un poco difusa de Rusia y China a través de capitales, ¿crees que el régimen se va a asentar, que va a ir adelante, o que puede haber una señal de vuelta atrás en algo? Yo creo que con el petróleo 50, si no hacen las cosas muy mal, las están haciendo bastante mal. Pero si no empeoran, pueden aguantar. Pues no están solos. No están solos. Tienen a Cuba, fundamentalmente, pero no solo tienen a Cuba, tienen a Rusia, tienen los países del Caribe que bloquean las votaciones en la Organización de Estados Americanos. Así que la comunidad internacional mayoritariamente repudia lo que está pasando en Venezuela, pero no unánimemente. Te quedas con nosotros en el próximo bloque. Nosotros nos estamos yendo al primer corte. En instantes, en Televisión Pública Noticias Internacional, un respiro para Temer, el Congreso